Dicen, buenas noches, dice para todos, dicen criollo. Dice, buen salam aleikum, dice para todos los tata, tataíta, allá, y dicen gayo. Que Zambian Punco dicen cutar en todos los días de agüe. Dice, va peango, peango, dicen sila. Dice, mamba que huria en sila, jocuma talanquera. Dice, ya pa' cuenta cheche va cheche, todos los días. Dice, para que en Zambi cutare, dicen un combo. Dice, la encila. De todo mundele, de todo muana, de todo guatoco. Para que cuende, dicen cheche va cheche, todos los días y agüe. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Estas formas primitivas están basadas en la creencia de la vida después de la muerte, creyendo principalmente en los espíritus y las deidades. Si bien hemos traído a ustedes infinidades de trabajos, hemos dado a presentar formas primitivas que otros nunca han podido enseñar. Hoy podemos decir que Palo Mayombe es una fuerza sobrenatural que está basada en los elementos de la naturaleza, que el gangulero trabaja con encuaco, con palos, con caicoma, huesos o huesos de animales, utilizando así este poder que ejerce esta fuerza de la propia naturaleza, utilizando los diferentes palos y presentando en la enganga las diferentes formas primitivas o trabajos que se pueden hacer para sucular el encombo del mundele, de la moana o del guatoco. La forma que hacemos para pedir a la enganga nos da una idea representativa de todo lo que podemos hacer en estos fundamentos de enganga, como el Munanzo Congo de Sarabanda o las formas primitivas con que trabaja el Tataíti Daca Batalla Mundo, Induana Panguila. El modo de hacer los trabajos están basados en las reglas del Palo Mayombe, donde se mantiene en secreto entre los propios Munanzos Congo. Es cierto que estas formas primitivas nos pueden dar una idea más precisa de cómo funciona esta religión, y así nos damos cuenta cómo hacemos las presentaciones alante de nuestra enganga, trazando signos o patipembas que van a estar dando un mensaje por medio de los espíritus para que trabajen según la ensara que queremos hacer. Si bien bajo todos estos conceptos, las diferentes presentaciones que puede hacer el gangulero nos da claramente la visión de cómo trabaja un mayumbero, ya que Osvaldo Sesti ha presentado por más de 7 años en las redes sociales formas primitivas que han dejado un legado para los conocimientos de aquellos que son mayumberos, no solo engrandecer a los mayumberos, sino también que engrandecemos a esta religión, logrando así estos modos de trabajo que sí son unas reglas a seguir y que seguimos manteniendo a través de cientos de años, ya que esta religión es sumamente joven fuera de Cuba, ya que los cubanos trajeron estas creencias huyendo de la isla por el comunismo de los Castro, y hoy en día podemos ver que estas manifestaciones están en diferentes países como Puerto Rico, Venezuela, España, México, Estados Unidos, y es vigente sobre todo en Cuba. Es cierto que a través del tiempo la vida en la religión se hace más complicada, pues muchos de estos creyentes no se basan en las reglas a seguir en esta religión. Por eso hemos tratado siempre
de enseñar formas primitivas, diapositivas, videos que nos van a dar el punto necesario para tener una visión de lo que es esta religión y la belleza folclórica al cual posee, tratando por todos los medios de dar a conocer formas de trabajo, de limpieza o baños de despojo, de la forma más auténtica que se puede representar en estas formas primitivas, trayendo con nosotros de nuevo ese poder místico primitivo que han dejado atrás muchos religiosos por falta de conocimiento de esos padrinos, que son padrinos, como dicen, improvisados. La fuerza y el poder de la naturaleza que ejerce en base a las mataris o piedras que se utilizan en los fundamentos o los tarros que son utilizados en diferentes ensaras o trabajos, nos da una idea cómo utilizar el lutete o la jícara cuando vamos a pedir alguna deidad y hacer ofrenda de la misma. La forma de trabajar que tiene este Munanzo Congo nos da una idea precisa de la belleza folclórica que posee estas formas que presentan o que está presentando el Tataí Tiraca Batalla Mundo Guardo Seti. El poder de la naturaleza, las formas primitivas que datan de cientos de años, el encuyo, lucero, los dilongos con patipén bajo signo o mazangos utilizados en forma de guerra o huanga. Las representaciones con la macongue, con la calabaza, formas de trabajo infinitas que nos dan a conocer a muchos el poder que tiene esta religión basada en los conocimientos antiguos que han dejado, mucho que decirlo, los malos o falsos rayamientos que existen y la explotación de esta religión que ha llegado, como dice, a lo máximo. Es cierto que bajo todos estos conceptos que se manifiesta el poder de la propia naturaleza y la creencia del espíritu basado en las formas de trabajar, no puede existir cambio alguno, sino la forma creativa o forma auténtica de las reglas congas que ha dejado los africanos en Cuba, no desperdiciando ninguna manera de trabajar o hacer una ensara donde se complementa verdaderamente cómo es esta religión. No creemos en falsos religiosos, no creemos en las falsas y fantasías religiosas que existen por ahí creando en sí una fantasía que está enredando a los propios creyentes. Traer con nosotros la verdad es el punto a seguir que mantiene la realidad en todos estos ritos. Sin la verdad no hay religión. Creemos en la vida después de la muerte. Sabemos que cuando nos rayamos es como nacer de nuevo, por eso es que nos dan un nombre religioso y nuestra vida tiene que cambiar para mejorar en todos los sentidos, en la vida económica, en nuestra salud, en mantener nuestras familias unidas y así lograr que estos propios religiosos que se han consagrado, se han rayado, que se han fagallado, tengan una vida mejor sin la explotación de muchos padrinos que solo creen en la economía monetaria basado en estas formas de trabajo, formas primitivas del palo mayombe.
Muchas veces nos hemos preguntado si en verdad Palo Mayombe posee toda esta fuerza que son descritas por los mayumberos y que muchas veces, más allá de los conocimientos que tienen otros, hemos podido expresar a través de 8 años en las redes sociales. Yo soy un gangulero que tiene 53 años en la religión y a través del tiempo he podido manifestar estas formas primitivas que nos lleva al entendimiento de la belleza folclórica sin caer, por supuesto, en los secretos de la misma. Es cierto que existen los religiosos envidiosos, es cierto que quieren seguir muchos en la mentira, pero cuando nos encontramos con la verdad que existe, la mentira siempre se va a esconder atrás, donde no lo vean, para captar de un modo o de otro lo que se expresa en estas manifestaciones. Un mundo lleno de intriga, un mundo donde los religiosos muchas veces no confían en otros religiosos, donde el padrino muchas veces están incómodos con sus ahijados porque no han llevado esta religión tal como debe ser. Si bien el padrino debe estar orgulloso de que el ahijado aprenda, es cierto que el ahijado también tiene que estar orgulloso de que el padrino lo enseñe. Y este respeto mutuo hace que el munazo sea más fuerte, sea más poderoso y pueda subsistir a través de los años, ya que se dice que cuando los munanzos no son munanzos verdaderos, tarde o temprano estos fracasan. Si bien fracasa por la mentira, si bien fracasa por el engaño, por la falsedad de esos propios padrinos que no son legales con los ahijados, o los ahijados queriendo sobrepasar al padrino sin tener ningún conocimiento, simplemente porque quieren desprenderse del Munanzo Congo para ellos poder hacer lo que ellos quieran, basado en algunos conocimientos que han aprendido en el término de que llevan de religioso. Por eso siempre es bueno saber que estas formas primitivas pueden ser diferentes en otros Munanzos Congo y que la forma de trabajar que tiene el mayumbero juega un papel importante alante de los Kindembu o Enganga o Candango al cual se trabaja. Los mayumberos tienen que ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos. Tienen que ser buenos hijos, sobre todo, y respetar a sus padres y ser sobre todo respetuoso de quien los raya, de su padrino, y sobre todo ser hombre o mujer sobre todas las cosas. No se permite preferencias sexuales, ya que para eso existe el lucumí que puede hacer o puede entrar en el lucumí teniendo algunas preferencias sexuales. No se permiten lesbianas ni homosexuales. Estas formas primitivas que datan de cientos de años se han mantenido así en estas formas de trabajo y sigue siendo una de las religiones más fuertes que existen en Cuba y más respetada, y fuera de Cuba igual.
el modo que tienen los mayumberos de trabajar utilizando patipén bajo signo, el modo de las ofrendas o trabajos que se hacen, solo son únicos en el palo mayombe. No existen otros trabajos que sean parecidos a esto. Se dice que cuando te hacen una brujería con el palo mayombe, solo se lo quita otra brujería del palo mayombe. Ninguna persona puede quitar una ensara que se hace sin ser mayumbero. Si le hicieron un trabajo en el palo mayombe, pues se lo tienen que quitar por el palo mayombe, porque no se va de otra forma. Una ensala maleco para todos los tata, tataitas y en guello.